Max, un placer absoluto volver a verte. Ha pasado demasiado tiempo. Y antes de hacerte la primera pregunta, en realidad dijiste algo antes de empezar a emitir, y pensé, tenemos que salir en directo ya, porque es una afirmación muy acertada. ¿Podrías repetirla y quizá explicarla un poco más, lo que querías decir con eso? Me gustó mucho esa frase. Bueno, te estaba preguntando cuántas retransmisiones en directo haces al día, porque estás entrevistando a 8 personas al día, 10 personas al día, y ya sabes, te dije que no vas a poder salir de esto, porque estamos en una especie de ciclo de guerra en el que habrá periodos de escalada y de desescalada, hasta que uno de los bandos se rinda por completo. Es como una lucha hasta el final. Es una guerra existencial, y solo oímos hablar de estas operaciones, distintas operaciones que suelen ser nombradas por Israel y Estados Unidos. Tuvimos la primera operación conjunta entre Estados Unidos e Israel, a la que yo llamo Operación Epstein Fury. Otros lo llaman Furia Épica. Fue un fracaso total. Incluso Wikipedia, que es como una especie de máquina de gestión del relato de la OTAN, tiene... Bueno, si miras la página de The Grayson o la mía, es solo una colección de distorsiones, medias verdades, difamaciones y mentiras. Está claro que existe para controlar el relato a favor de una facción de poder. Ha declarado que la guerra de Irán de 2026 fue una victoria para Irán y una derrota estratégica para la coalición entre Estados Unidos e Israel. Pero cuando digo que una de las partes tiene que capitular aquí, creo que, en muchos sentidos, Estados Unidos ya lo ha hecho. Estados Unidos tiene sus propios intereses, que son independientes de los de Israel. Así que en realidad, esto es una lucha entre Israel, o mejor dicho, el sionismo, la ideología que sostiene al llamado Estado judío autoproclamado, que es una entidad sin fronteras, anacrónica y armada hasta los dientes, y la resistencia, cualquier elemento que se le oponga en la región. Y ahí es donde estamos. Estados Unidos quiere apartarse. No se trata solo de Trump o de J.D. Vance. En el fondo, es el propio establishment estadounidense, o al menos una parte de él, la que no está ideológicamente ligada al sionismo por razones identitarias personales, y que quiere dar un paso atrás, porque se ha topado de frente con la dura realidad. Podemos hablar de eso. Creo que si escuchas las palabras que usa J.D. Vance, en realidad está diciendo en público algo que los presidentes de Estados Unidos antes decían en privado. Por ejemplo, cuando Bill Clinton salió enfadado de una reunión con Benjamin Netanyahu a finales de los 90, diciendo, ¿quién es la maldita superpotencia aquí? J.D. Vance está diciendo eso en público y sigue usando la palabra realidad. Y esa es la palabra clave en esta conversación sobre el memorando de entendimiento y sobre dónde está ahora, históricamente, la relación entre Estados Unidos e Israel. Realidad. La realidad son las relaciones internacionales normales. La realidad es la preocupación por el estado de la economía global. La realidad son las consideraciones políticas internas para Donald Trump y para los candidatos republicanos al Congreso que se presentan en distritos disputados en las elecciones de mitad de mandato. La realidad son los trabajadores estadounidenses que intentan llegar a su trabajo o conducen para Uber. La realidad es lo que millones de personas, desde Asia hasta África, están viviendo mientras el estrecho de Hormuz permanece cerrado y se preparan para disturbios por el pan. La realidad es algo sobre lo que la mayoría de la gente, el 99% de las personas en el mundo, quizá el 99,78%, comparte una visión más o menos común. Hay como una realidad básica que todos experimentan, y las naciones viven esa realidad a través del marco de las relaciones internacionales. Da igual si lo interpretas desde la óptica del realismo político o desde la perspectiva realista de las relaciones internacionales que plantea John Mearsheimer,
donde las relaciones internacionales se definen por los choques, los conflictos y las relaciones entre grandes potencias o estados poderosos. O si lo ves desde la visión liberal, la de Bruselas y el atlantismo, donde una superpotencia impone un orden basado en normas para garantizar el crecimiento de la democracia liberal y su propia visión del mundo. Sea como sea, that's why es to interpretes. Existe una realidad compartida, una base común, que debería reflejar las preocupaciones fundamentales de la mayoría global. Si no, todo acaba derivando en un caos total. Y luego está ese grupo que vive fuera de esa realidad, al que llaman sionistas. Ese pequeño grupo tiene una influencia desproporcionada en Estados Unidos y en todo Occidente, y ha conseguido imponer su influencia, y con ello, una lógica sionista en el liderazgo estadounidense, hasta el punto de que, según ellos, lograron que Donald Trump emprendiera una guerra contra Irán, supuestamente una guerra conjunta con Israel, el 28 de febrero, lanzando la llamada Operación Furia Épica, que yo llamo Furia Epstein. Epic Fury, as they called it, what I call Epstein Fury, and it completely failed because Zionist logic. Y fracasó por completo, porque la lógica sionista chocó con la dura realidad, la realidad de las relaciones internacionales y de la economía global más básica. Y ese fracaso ha separado, o está separando, a buena parte del establishment de Estados Unidos del control del movimiento sionista y de sus organizaciones institucionales de lobby a favor de Israel. Por eso estamos viendo a J.D. Vance hacer esas declaraciones. Así que ahora Israel está en una lucha existencial por seguir imponiendo la lógica sionista frente a la realidad en la que vive casi todo el mundo, intentando arrastrar de nuevo a Estados Unidos a esta guerra. By dragging the United States back into this war because, as J.D. Vance correctly said, Israel basically. Porque, como dijo correctamente J.D. Vance, y también lo dijo Donald Trump, Israel no puede existir. Este Estado colonial anacrónico no puede existir sin el poder de Estados Unidos, respaldándolo hasta el final. E Irán ha demostrado que es capaz de defenderse frente a la fuerza militar más poderosa jamás reunida en la historia, y también frente a la más poderosa de la región. Así que, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer Israel? ¿Qué pueden hacer? Eso es lo que vamos a ver. Y creo que esto va a acelerar esa espiral descendente del sionismo y va a seguir ampliando la brecha, no solo con la opinión pública estadounidense, sino también con ciertos sectores del propio establishment de Estados Unidos y el sionismo. No has estado en el programa desde hace unas semanas, pero vaya regreso. Mientras hablabas se me ocurrieron muchas preguntas y luego fuiste respondiendo a la mayoría. Por ejemplo, quería preguntarte qué querías decir con existencial. Dijiste que vamos a ver una escalada y una desescalada existencial. Creo que aclaraste que es existencial para la política exterior israelí, para el sionismo. ¿Eso es lo que querías decir? Sí. Sí. Vale, y inicialmente me explicou any stalgren en ord. Mes, una vez tanto corto tu opinión sobre esto, porque llevas mucho pop cubriéndolo. ¿Crees que el giro que estamos viendo en Trump y en J.D. Vance, las declaraciones que están haciendo, Trump justificando el programa de misiles balísticos de Irán, J.D. Vance diciendo en voz alta lo que otros solo insinúan, lo que dijo Bill Clinton sobre Israel, Trump, creo, diciendo que Israel no existiría sin Estados Unidos, Mike Huckabee diciendo que Estados Unidos no existiría sin Israel, y el embajador estadounidense repitiendo eso. Todo esto, ¿te parece un cambio de fondo? ¿Están Trump, J.D. Vance y su administración realmente alejándose de Israel? Porque mi último invitado me decía, Mario, ten cuidado. La retórica puede ser lo más lejos que lleguen, pero lo que importa son las acciones. Y era un poco escéptico sobre que vayamos a ver algún cambio real en los hechos. No sé si sería escéptico respecto a que esto suponga un cambio fundamental o sustancial en la política de Estados Unidos.
Ahora mismo, lo único que tenemos es retórica, pero esa retórica dice algo sobre dónde está la cultura política del país. Las encuestas muestran que más del 90% de los votantes demócratas menores de, creo, 45 años se oponen a enviar armas y grandes cantidades de ayuda a Israel, y que la mayoría de los republicanos menores de 35 apoyan esa misma política. Hay una nueva encuesta, no sé si era del Pew Research, la publicó el Jewish Daily Forward, y muestra, según el propio titular del Jewish Daily Forward, lo podéis comprobar, que cerca del 50% de los judíos estadounidenses menores de 35 años son, en la práctica, antisionistas. ¿Qué significa eso? Casi un 50%, o quizá algo más de la mitad, estaba más o menos en torno a ese 50%, de los judíos estadounidenses menores de 35 años declararon su apoyo a un único Estado en Israel y Palestina. Un solo Estado en el que todo el mundo disfrute de los mismos derechos ante la ley. Un Estado parecido a los Estados Unidos bajo su Constitución, y no un Estado etnosupremacista, que es lo que representa Israel y lo que inspira la ideología sionista. Una pluralidad, una parte bastante grande, apoya la solución de los dos estados. Y solo una minoría respalda la propuesta que Ben Shapiro defendía cuando era joven, una especie de niño actor neoconservador que escribía para Town Hall, creo que vinculado a la Heritage Foundation, cuando pedía la limpieza étnica total de la población palestina. Quiero decir, si eres alguien como J.D. Vance y estás pensando en presentarte a las elecciones presidenciales en 2028, quizá te convenga empezar a cambiar tu discurso. Donald Trump y Marco Rubio han sido demasiado cobardes para defender públicamente el memorando de entendimiento. Creo que entienden que, en realidad, puede que estén planeando sabotearlo. Han estado mucho más influidos por Israel que J.D. Vance, aunque Vance haya cedido una y otra vez. No sé lo que es ser vicepresidente, así que Vance tiene que salir ahí fuera y hacer de vendedor de este acuerdo. Y creo que este es el mejor momento que ha tenido J.D. Vance durante una vicepresidencia bastante mediocre y sin brillo. Es como su gira de regreso. A los jóvenes esto les gusta, y Marco Rubio, de repente, parece disminuido. Después de lo de J.D. Vance, recordad, lo mandaron a Islamabad para sufrir la humillación de que Israel lo llamara y le dijera, no puede cerrar ese acuerdo. Ahora está como sacando músculo. Y esta es simplemente la realidad de la política en Estados Unidos. Hemos visto demasiadas imágenes de niños asesinados. La gente empieza a entender lo que realmente significa la lógica sionista en la práctica, y es algo que simplemente no puede ser aceptado por la humanidad. Así que la retórica tiene su propósito. Uno de los mejores analistas políticos de hoy, Sean Strickland, del UFC, lo dijo bien. Esta retórica está hecha a medida para las elecciones de mitad de mandato por Trump. Pero eso dice algo positivo sobre nuestra cultura. Y luego se puede notar, más o menos, por los que ponen a Israel por delante, dentro de la coalición de Trump, que en realidad son figuras creadas artificialmente. Son, o bien esos influencers que cobran unos 7,000 por publicación, o unos pocos cientos, de una empresa llamada Bridges Partners, que es una organización israelí, una tapadera del Ministerio de Asuntos Exteriores que paga a influencers. O son, ya sabes, gente como los tres Marks, Mark Levin, Mark Thiessen y Mark Dubowitz, que son las tres figuras principales de ese grupo pro-Israel que presionó a Trump para ir a la guerra con Irán. Y acabaron metiendo a Trump en un auténtico embrollo, una de las peores derrotas militares, quizá la peor que ha sufrido Estados Unidos. Diría que, quizá desde la Guerra Civil, que fue una derrota para el sur, y en cierto modo, una derrota espiritual para el público estadounidense, porque tantos estadounidenses se mataron entre sí. No incluyo Vietnam, porque el daño económico de Vietnam fue limitado. Esto ha sido una derrota para el imperio estadounidense, de la que Estados Unidos nunca se recuperará, y que acabará provocando la erosión del poder del petrodólar.
el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Los tres Macs ayudaron a llevar a Donald Trump a esta situación y ahora han quedado al descubierto. Y los llamados influencers del movimiento MAGA, que existen por su lealtad a Trump y que solo están ahí para difundir el mensaje que él quiera difundir. Ahora mismo hay una brecha entre los que anteponen a Israel y esos influencers pagados, leales al MAGA. Se puede ver con Mark Levin, que está atacando a Trump y atacando a todo el mundo. Incluso está atacando a figuras de la oposición israelí, como si un judío estadounidense fuera más israelí que Yair Lapid. Parecen fuera de sí. Y lo que dicen no tiene sentido para el público estadounidense. Eso se va a reflejar en los comentarios. La gente va a decir que lo que yo estoy diciendo tiene mucho más sentido que lo que decía Mark Dubowitz la semana pasada. Vi la entrevista que tuviste con ella y parece completamente en medio pánico. Y nada encajaba, porque toda su visión de lo que iba a pasar en Irán y todo lo que él y la Fundación para la Defensa de las Democracias, ese grupo de expertos israelí en Washington, le dieron a Trump, el plan que presentaron para esta guerra, fracasó por completo, porque se basaba en una lógica sionista. Así que claro, ¿por qué un comentarista judío tiene más sentido que otro comentarista judío? Yo no soy sionista. Por eso la gente que comenta va a decir, esto refleja más la realidad en la que vivo que lo que dice ese otro tipo, que solo intenta manipular para que Trump vuelva a meterse en la guerra. Y hay otro problema al que se enfrentan ahora los sionistas. La gente ya no quiere ver más muertes. No quieren ver otra huelga escolar en Minab. 168 personas muertas, entre ellas profesores y más de 130 alumnas, el primer día de la guerra. A los sionistas no les importó. Y a Pete Hegseth tampoco. Fue algo espantoso para todo el mundo. Y fíjate, ese mismo día mataron a jugadoras de voleibol en Lamard, Irán, mientras probaban un nuevo misil para Lockheed Martin. ¿Qué está pasando ahora en Líbano? Ayer murieron 4 soldados israelíes. ¿Y cómo respondió Israel? Con más de 150 bombardeos, que mataron a 48 personas y dejaron 96 heridas, según las cifras del Ministerio de Sanidad libanés en este momento. Así es como responden. La gente ya no puede más, pero los sionistas quieren más. Están presionando a Trump para que haya más. Y están en modo de pánico total porque temen no tener eso. Es como si fueran adictos a matar, como si vieran el uso de la fuerza y el bombardeo de edificios residenciales como un fin en sí mismo. Incluso Trump ha dicho que Netanyahu lo llamaba todos los días para decirle qué edificios debía derribar, y que eso le parecía un poco extraño. Así que ahora están completamente expuestos, y el público estadounidense está respondiendo de forma positiva a la retórica de J.D. Vance. Y solo un punto más. Creo que si esta guerra hubiera tenido éxito, obviamente no estaríamos escuchando este tipo de discurso de Vance. Vance estaría totalmente debilitado, porque se le consideraba uno de los moderados, y Marco Rubio estaría ahí fuera celebrando a Israel. Se habría unido a este festival de hegemonía israelí y estaría pidiendo más muertes. Mandemos las tropas a Teherán. No sé qué estarían haciendo ahora si esa guerra hubiera tenido éxito de alguna manera. Era una guerra de cambio de régimen. Pero fracasó. Y fracasó, y esto hay que reconocerlo. No porque el establishment de Estados Unidos se oponga por principio a esas guerras, sino porque están viendo el fracaso y las consecuencias económicas. Y dicen, la lógica sionista no coincide con la nuestra. Tenemos que reconocer por qué fracasó. Fracasó por la inteligencia de figuras como Hassan Tehrani Moghadam y Ali Hajizadeh, antiguos generales de la Guardia Revolucionaria iraní, que básicamente diseñaron la estrategia de Irán. Llevaban años preparándose para esto. Los dos están muertos. Moghadam murió en 2013 mientras probaba un nuevo misil balístico, y Hajizadeh murió durante la guerra de 12 días. Creo que fue asesinado el primer día. ¿Qué hacían?
Moghadam diseñó el programa de misiles balísticos de Irán. Tuve la oportunidad de verlo un mes antes de la Guerra de 12 días del año pasado, en el Parque de Exposiciones Aeroespaciales de Irán, a las afueras de Teherán. Allí muestran toda la evolución de ese programa de misiles balísticos, que es completamente legal, según el derecho internacional. Tienen permiso para hacerlo. Es fundamental para la capacidad de disuasión de Irán. Pero no iban a poder conseguir las piezas para un avión sofisticado como lo hace Israel. Así que esto es su sustituto de una fuerza aérea. Y ha funcionado. Les dio la capacidad de eliminar, básicamente, las bases estadounidenses de la región. Creo que muchas de las bases de Estados Unidos en los estados del Golfo no volverán. Los misiles balísticos también alejaron a los líderes del Golfo de ese sistema de protección del petróleo, en el que pagaban, en esencia, para tener bases estadounidenses allí que protegieran su infraestructura. Ahora se dan cuenta de que no hay protección y que tienen que mantener relaciones normales con su vecino, Irán. Hajizadeh diseñó las respuestas de la Operación Promesa Verdadera frente al terrorismo y la agresión israelí, que al final se convirtieron en una respuesta a la agresión conjunta de Estados Unidos e Israel. Y se puede ver la evolución desde Promesa Verdadera 1 hasta 3 y 4, cómo se volvió mucho más sofisticado el sistema de objetivos, cómo mejoró la coordinación entre drones y misiles balísticos, el ritmo de lanzamiento de los misiles, lo mucho más ingenioso que fue todo. Y luego el diseño de las llamadas ciudades de misiles. Fueron muy controvertidas en Irán, y tenías a Iran International y a muchos de esos medios respaldados por Israel, Arabia Saudí o la CIA, diseñados básicamente para promover un cambio de régimen en Irán. Siempre señalaban las llamadas ciudades de misiles como un despilfarro de dinero, diciendo que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica estaba malgastando fondos que podrían haberse usado para el pueblo iraní o para apoyar a sus aliados en Hezbollah. Pero las ciudades de misiles demostraron ser duraderas y resistentes. Hubo, por ejemplo, una ciudad de misiles más pequeña en Yazd que fue bombardeada día tras día por Estados Unidos e Israel, y aún así seguía lanzando misiles. Los lanzamientos no paraban, así que esas ciudades de misiles protegieron la capacidad de fuego. Y luego está la inversión en un simple y barato programa de drones Shahed, que fue tan eficaz que Estados Unidos acabó haciendo ingeniería inversa del dron Shahed para crear el dron Lucas. Y por último, la disposición, la capacidad y también esas pequeñas lanchas rápidas. No parábamos de oír éxito operativo, que Estados Unidos había destruido la marina iraní. Y a Trump le repetían esa mentira una y otra vez, que la marina había sido destruida. Bueno, entonces, ¿por qué pudieron mantener cerrado el estrecho de Hormuz? Porque la marina no había sido destruida. Había bases navales alrededor del estrecho de Hormuz que estaban fortificadas, algo parecido a las ciudades de misiles, lo que permitía lanzar drones y esas pequeñas lanchas rápidas. Así que, más inteligencia por su parte, que les permitió mantener cerrado el estrecho de Hormuz. Y seguimos en un punto en el que Irán todavía tiene más cartas que poner sobre la mesa. Bab el-Mandeb, hacia el Mar Rojo, podría seguir siendo cerrado por Irán y sus aliados en Yemen. Esa es la realidad. Esa es la realidad militar. Estados Unidos e Israel han perdido. Esto ya no es la guerra del Golfo, donde las bombas inteligentes y los F-15 podían arrasar a un ejército árabe basista, poscolonial y desgastado, armado por la Unión Soviética. Ahora hablamos de algo mucho más sofisticado, que ha dominado la guerra asimétrica. Y no hay nada que se pueda hacer frente a esa realidad. Si la fuerza estadounidense no puede imponerse ante eso, entonces la lógica sionista no podrá imponerse y quedará desacreditada. Así que tenemos que reconocer la realidad militar, junto con la política. Entonces, ¿cómo es la realidad regional ahora? Hace unas semanas publiqué algo diciendo que, para que haya paz en la región, Irán tiene que reconocer el derecho de Israel a existir.
e Israel tiene que dejar su política exterior de intentar un cambio de régimen en Irán. Los dos tienen que cambiar su forma de relacionarse. Pero mi pregunta va más allá de eso. ¿Qué pasa con Hezbollah? No me gusta Hezbollah, creo que ya lo hemos comentado antes. Pero bueno, he aceptado. Nick Havling, US Tabto, Meringue. But I've agreed, I understand reality. Now my position is Hezbollah will be there to stay. Ahora mismo, mi posición es que Hezbollah va a quedarse. Creo que mientras el Ayatollah Khamenei quiera que Hezbollah siga ahí, seguirá. No creo que una solución militar sea la adecuada. Tiene que ser diplomática. Pero, ¿qué pasa con Hezbollah? ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué pasa en el Golfo? Se habla de una posible alianza entre Turquía, Qatar, Arabia Saudí, Egipto, Pakistán y quizá incluso Irán. ¿Y qué hace Emiratos Árabes Unidos? Emiratos ya ha vuelto a mejorar sus relaciones con Irán. Ha habido varias visitas. Así que, ¿cómo va a quedar la región después de esta guerra? So how does the region look like post this war? You said that Iran has to recognize Israel's Dijiste que Irán tiene que reconocer el derecho de Israel a existir, y creo que ese es un punto clave. Quiero decir, ¿qué significa exactamente derecho a existir? Porque la Organización para la Liberación de Palestina, bajo Yasser Arafat, en 1988, reconoció el derecho de Israel a existir. ¿Lo sabías? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es exactamente el derecho a existir? right to exist as what? I'll just clarify it very quickly. I know that's kind of a... Voy a aclararlo muy rápido. Sé que es un término un poco vago que la gente usa con mucha facilidad. Tucker hizo un gran trabajo cuestionando qué significa realmente ese término. Creo que, bueno, lo reformularía así. Irán tiene que cambiar su actitud hacia Israel, dejar de hablar de borrar al Estado israelí. Pueden estar en desacuerdo con la política exterior de Israel, pueden chocar en temas como Palestina o Hezbollah, pero creo que deberían mejorar las relaciones por el bien del Líbano, de Siria y de Yemen. Luego está la cuestión palestina, y ahí sinceramente no tengo ni idea de cómo se puede resolver. Así que quizá ese sea el problema de fondo. Y sin resolver eso, nada más se resolverá tampoco. Así que, en cierto modo, estoy contradiciendo mi propio argumento. Vale, pues esto va justo al punto que he estado repitiendo durante toda esta conversación. ¿Qué significa realmente el derecho de Israel a existir? ¿Y qué es lo que Irán tiene que aceptar? Creo que Irán aceptaría un Israel que no fuera agresivo, ¿no? Creo que Irán aceptaría un Israel que siguiera la iniciativa de paz árabe de 2002, presentada, si no me equivoco, por el rey Abdallah de Arabia Saudí, y se dio a conocer a través de la columna de Thomas Friedman en el New York Times. No era una propuesta especialmente radical para un Estado palestino. Eso es lo que Arabia Saudí sigue exigiendo como condición para la normalización. Pero no pueden tenerlo. Nadie puede tenerlo. Y los palestinos, desde luego, tampoco pueden tenerlo. Palestinians certainly can't have that. Why not? Zionist logic. ¿Por qué no? Lógica sionista. Tenemos que cuestionar el sionismo para entender una de las crisis centrales de la humanidad hoy en día. Y es que existe una pequeña nación que opera fuera del ámbito del derecho internacional, de las relaciones internacionales normales y de la decencia y la moralidad humanas más básicas. Porque es, oficialmente, un Estado etnosupremacista que para mantener su identidad nacional debe ser un supuesto Estado judío, aunque ni siquiera puede definir con claridad qué significa ser judío. Da la sensación de que Mike Huckabee, ese cristiano evangélico, es tratado como un judío mejor que yo por el Ministerio del Interior israelí, que quizá ni siquiera me dejaría entrar. Ni siquiera sé si ese tuvo una circuncisión. I don't even know if that guy had a bris. Definitely didn't have a bar mitzvah, but he had a meeting. Definitivamente no tuvo un bar mitzvah, pero sí tuvo una reunión con el espía israelí Jonathan Pollard. Eso significa que Israel tiene que diseñar violentamente, de forma demográfica, esta realidad, manteniéndose como una entidad colonial sin fronteras, que se expande constantemente con nuevos asentamientos para establecer su propio Lebensraum. Y se está moviendo hacia Siria, hacia los altos del Golán. Ahora ha establecido una presencia a largo plazo en el sur del Líbano. Y sí, tiene intenciones expansionistas allí.
Está anexionando partes de Cisjordania, de facto, a través del terror de los colonos y de la presencia militar. Y Netanyahu ha presumido de haber tomado el 60% de la franja de Gaza, que ahora está prácticamente destruida y funciona, en la práctica, como un campo de muerte, y que tomará más hasta llegar al 70%. And that he will take more and move to 70%. That corresponds directly with Netanyahu. Eso coincide directamente con la propia expresión de la lógica sionista de Netanyahu, según la cual Israel no puede existir como un Estado judío a menos que haya un 70% de judíos y un 30% de no judíos, es decir, palestinos autóctonos, en cualquier territorio. Y si los palestinos mantienen una mayor parte de su población en esa tierra, entonces no puede formar parte del Estado judío. Eso es, en la práctica, un mandato de limpieza étnica y encaja directamente con lo que Israel está haciendo con la línea amarilla en la franja de Gaza. Por eso, nadie puede reconocer a Israel en la región, y por eso Israel vive en un estado permanente de guerra, debido al carácter anacrónico con el que se define a sí mismo como Estado. How it defines itself as a state. It cannot be a state of all its citizens or all. No puede ser un Estado de todos sus ciudadanos o de toda su gente. Y por eso también existe Hezbollah. Pensarás, ¿cómo? ¿Hezbollah? Son ese grupo de ideólogos chiíes que existen solo para destruir Israel y luchar contra Israel. No. ¿Por qué estaba Israel en el Líbano en los años 80? ¿Por qué invadió el Líbano? Supuestamente era para expulsar no a Hezbollah, no a la población chií, sino a la Organización para Liberación de Palestina, la OLP, formada por refugiados en el Líbano que habían sido expulsados de lo que fue Palestina desde 1948. También hubo una gran oleada de refugiados en 1967, con el objetivo de establecer el llamado Estado judío. In order to establish the so-called Jewish state. There wouldn't have been refugees in Lebanon. No habría habido refugiados en Líbano. Líbano no estaría en esta crisis si Israel no se hubiera fundado siguiendo las directrices del sionismo y del supremacismo étnico. Así que Israel entra, despliega su ejército en Líbano, y al principio les dijeron que la población chií los apoyaría y los recibiría con dulces. Pero no pudieron evitar abusar de la población chií del sur, ni de la población libanesa en general, mientras avanzaban rápidamente hacia Beirut. Cometieron crímenes de guerra masivos, formaron alianzas con los elementos más odiosos, las falanges libanesas, que llevaron a cabo la masacre de Sabra y Shatila bajo la dirección israelí, y así sucesivamente. Hezbollah se creó para defender a la población del Líbano, y en particular a la población chií del sur, frente a una fuerza que en realidad buscaba ocupar el país. Lo hacía, o bien a través del ejército del sur del Líbano, o bien mediante la falange libanesa, que hoy, como las fuerzas libanesas, sigue siendo aliada de Israel, con el objetivo de expulsar a esa población. Así que Hezbollah existe para defender al Líbano de esa fuerza agresiva. Hezbollah no habría existido si Israel no se hubiera establecido como un Estado exclusivamente judío. Ese es mi punto. Hezbollah es un reflejo del efecto tóxico de la lógica sionista en la región. Y tú dices, bueno, ¿qué podemos hacer con ellos? No nos gustan. Pero hay una realidad política, Mario, que hay que reconocer. Hezbollah es la mayor facción parlamentaria del Líbano. Hezbollah is the largest parliamentary faction in Lebanon. And that this war Y que esta guerra que está librando Israel también sirve de excusa para que Yosef Aoun, Samir Geagea y todas esas fuerzas corruptas, que no tienen un mandato claro para gobernar, eliminen a la mayor facción parlamentaria, su enemigo, por medio de la fuerza israelí, porque no pueden hacerlo solo con la política. No pueden hacerlo con el consentimiento del pueblo libanés. Y para lograrlo, ¿qué más tienen que hacer? Algo absolutamente criminal, que no está siendo condenado como debería: la limpieza étnica de la población chií. Ciudadanos libaneses del sur están siendo víctimas de una limpieza étnica. Es una guerra contra la comunidad chií, porque Hezbollah no puede ser derrotado, ni en el campo de batalla, ni en las urnas. El tema de Hezbollah es realmente complicado. Hoy he tenido una conversación muy buena con Yaakov del Jerusalem Post,
Era la primera vez que hablábamos. Jerusalem Post. And the Y entonces Jasko. yeah. And no, he was actually really good at explaining things because Y la verdad es que era muy bueno explicando las cosas, porque a mí me costaba entender cómo Israel podía tener en su gobierno a gente como Smotrich, Katz o Ben-Gvir haciendo declaraciones así. Eso no se ve en ningún otro país del mundo civilizado. Y yo solo intentaba entender cómo ven los israelíes lo que está pasando en Líbano, lo que está pasando en... No hablamos de Palestina, porque eso daría para otro episodio entero, pero nos centramos sobre todo en Líbano e Irán. Y entonces empezó a explicarme la situación de Hezbollah. Hezbollah actúa, y la razón por la que no soy fan de Hezbollah, entiendo la realidad. Además, el gobierno libanés ha votado a favor de desarmar a Hezbollah. Entiendo la realidad. has voted to disarm Hezbollah. I understand the reality. There's also a fact that there is no state that could. También está el hecho de que ningún Estado puede prosperar de verdad cuando tiene otro Estado dentro de su propio Estado. Ahora bien, el argumento contrario es que debe existir un elemento disuasorio frente a la agresión israelí y que el ejército libanés es demasiado débil, lo cual también es un punto muy válido. El ejército libanés necesita fortalecerse y necesita estar bien armado. Y luego está el problema del huevo y la gallina. Si desarmamos a Hezbollah, de verdad se puede confiar en las intenciones de Israel, sobre todo cuando ves cómo arrasan pueblos en el sur del Líbano. Y los israelíes dicen, si nos retiramos del sur del Líbano y hay una nueva resolución para que Hezbollah también se retire del sur del Líbano, se podría crear una zona de seguridad donde los libaneses pudieran volver a sus casas, a pesar de lo que digan esas citas absurdas. El pueblo libanés puede volver a casa, pero Hezbollah no regresa a la frontera con Israel. Israel ve a Hezbollah como una amenaza, y con razón. Así que lo que la gente en Israel se pregunta, Mario, es ¿cómo sabemos que esta resolución se va a aplicar? Porque la última vez que confiamos en que se aplicara, Hezbollah sí volvió al sur. Mi pregunta para ti es, ¿cuál sería una solución lógica a ese problema? Porque, de nuevo, no creo que desarmar a Hezbollah sea una opción a corto plazo. Irán no permitiría que eso ocurriera. Entonces, ¿cuál sería la otra alternativa? ¿Cómo se puede lograr lo que quieren los israelíes para su propia seguridad, lo que quieren los libaneses al recuperar su territorio y lo que quiere Irán, que es mantener a Hezbollah? Bueno, esa es una solución sionista. Quiero decir, no es una solución legítima. La solución legítima es que Israel debería ser desarmado, que las fuerzas de defensa de Israel deberían ser desarmadas. Ellos son el agresor en la región. Estados Unidos debería suspender el envío de armas a Israel y empezar un proceso de paz y reconciliación, en el que el sistema de apartheid etnosupremacista se desmantele de forma pacífica. Esa es la solución, pero no se nos permite hablar de ello. Te llaman antisemita si lo mencionas. La solución no es limpiar étnicamente a la población libanesa, ni desarmar a quienes están defendiendo de un país que los ha invadido una y otra vez. Y por cierto, toda esta propuesta fue ideada por Estados Unidos, por el Pentágono y la CIA, junto con Arabia Saudí, para empujar de nuevo al Líbano hacia una guerra civil. No hay ninguna fuerza interna capaz de hacerlo. El ejército libanés es básicamente una broma neocolonial creada por Estados Unidos para no defender las fronteras del Líbano frente a la principal fuerza que lo invade constantemente, Estados Unidos. Y parece que Joseph Aoun ha dado luz verde a algunos asesinatos israelíes de mandos del ejército libanés, porque no estaban interesados en ir a la guerra contra otros ciudadanos libaneses que simplemente eran chiíes que vivían en el sur. Así que no voy a aceptar, ya sabes, una solución sionista sobre cómo garantizar la seguridad de un Estado etnosupremacista que ocupa ilegalmente el 70% de la Franja de Gaza, la mayor parte de Cisjordania ocupada y los Altos del Golán, y que además es responsable de un genocidio en el que han muerto más de 20.000 niños desde el 7 de octubre. Y todo eso mientras sigue impulsando una guerra en 8 frentes.
en la que el octavo frente son los Estados Unidos. Y según la Agencia de Inteligencia de Defensa del Pentágono, el espionaje israelí sobre funcionarios y ciudadanos estadounidenses ha alcanzado ya un nivel crítico. ¿Se supone que debo preocuparme por su seguridad? No. Me preocupa la seguridad del millón de personas que han sido limpiadas étnicamente en el sur del Líbano y que no pueden regresar. Vuelvan a sus casas. Esas casas están siendo destruidas. Hezbollah no está entrando en Israel para volar pueblos enteros con excavadoras D9 pagadas por cada casa que destruyen. Eso es lo que está haciendo Israel. Lo hace a plena luz del día. Está orgulloso de haber masacrado anoche a 50 civiles. Está orgulloso de los ataques triples y cuádruples que lanza contra los equipos de rescate en el sur del Líbano, porque luego los publica en la cuenta del ejército israelí. Está orgulloso de eso. Hezbollah no está haciendo eso. Ellos muestran imágenes de sus ataques contra soldados israelíes. ¿Cuántos civiles israelíes han muerto en comparación con los soldados israelíes? ¿Cuántos civiles libaneses han muerto? Casi 4.000, desde que Israel comenzó este ataque, tras violar el alto el fuego, más de 1.000 veces. Entre noviembre de 2024 y marzo de este año, Hezbollah no estaba violando el alto el fuego. Quien lo hacía era Israel. Israel está violando el alto el fuego en Gaza todos los días. Todos los días. No les importa el alto el fuego. Su presencia en Líbano, ahora mismo, es una violación del memorando de entendimiento. Así que hablemos primero de las cuestiones de seguridad. Y no haría falta que existieran un programa de misiles balísticos de Hezbollah o de la Guardia Revolucionaria iraní, ni que Irán tuviera capacidad de ruptura nuclear, si no existiera este Estado nuclearizado y etnosupremacista estructurado sobre bases de apartheid. Así que empecemos esa conversación. Y pensemos también en lo que pasó con Irán. Quiero decir, ponte en el lugar de Joseph Aoun, como si este tipo tuviera un mandato popular real, como si la población libanesa quisiera normalizar relaciones con Israel. Haz una encuesta entre los libaneses sobre la normalización con Israel, incluyendo a la comunidad suní. No están de acuerdo con eso. ¿Qué le pasaría a Joseph Aoun si se opusiera a todo este plan de atacar y limpiar étnicamente a la comunidad chií y desarmar a Hezbollah con una fuerza imaginaria? Piensa en lo que le ocurrió a Saad Hariri en 2017, cuando Mohammed bin Salman se preocupó porque Hariri no quería enfrentarse a Irán. Él no estaba interesado en esta confrontación que aún está llevando a cabo ahora. Lo llevaron a Arabia Saudí y básicamente lo torturaron, como cuando Suge Knight colgó a Vanilla Ice de un balcón por los tobillos. Fue algo así. Lo humillaron en la televisión nacional y luego lo mandaron de vuelta. Y le dejaron claro, eres nuestro. Así que la idea de que Hezbollah es una fuerza iraní que no representa nada, que es un Estado dentro del Estado y que el gobierno en Beirut, las autoridades, no están controladas por una fuerza externa, es una completa fantasía. El mandato de Joseph Aoun no viene del pueblo libanés. Es con Arabia Saudí y la CIA. Y lo mismo pasa con Nawaf Salam. Ese tipo ni siquiera tiene un partido, es el primer ministro. ¿Quién es? ¿Qué base de apoyo tiene? Estaba en la Corte Internacional de Justicia sin hacer prácticamente nada respecto a las acusaciones de genocidio contra Israel, y de repente pasa a ser primer ministro del Líbano. Es un tecnócrata. Así que dejemos de actuar. No tenemos por qué ver el mundo a través del prisma del periodista del aparato de defensa israelí, Yaakov Katz. Miremos las cosas desde la perspectiva de la gente que está en primera línea de esta guerra de limpieza étnica y démosles a ellos seguridad primero. No estoy en desacuerdo contigo. Esa es mi postura, después de ver cómo arrasaban los pueblos en el sur del Líbano. Pedirle a Hezbollah que se desarme, mientras Israel está haciendo lo que está haciendo en el sur del Líbano, ya no me parece una solución lógica, porque ya no hay ningún tipo de disuasión
frente a lo que parecen ser ambiciones mucho más siniestras por parte de Israel. Destruir pueblos no acaba con Hezbollah. Ese era el argumento que planteaba antes hoy. Solo para entender tu posición, si Israel se retira del sur del Líbano y Hezbollah también se retira del sur del Líbano, y hay un alto el fuego, y el sur del Líbano queda sin presencia alguna de Hezbollah, ¿crees que eso sería un paso pragmático hacia la paz en la región o entre esos dos países? Esa es la cuestión. Israel no se retirará a menos que haya una presencia masiva de Hezbollah, porque el estado de apartheid de Israel solo entiende la fuerza. Tenemos que mirar a Cisjordania como ejemplo. Entre 2005 y 2007, Israel estuvo inmerso en un proceso de limpiar los restos de la Segunda Intifada, lo que garantizó a los palestinos el control de la Franja de Gaza sin presencia de colonos. Y lo consiguieron por la fuerza. Así fue como sacaron a los colonos israelíes de la Franja de Gaza. Hamas lo hizo. Fatah también tuvo a las brigadas de los mártires de Al-Aqsa participando en la Segunda Intifada. Y para ellos era mucho más difícil. Era mucho más difícil llevar a cabo una especie de campaña de guerrilla en Cisjordania por la fuerte presencia de bases militares israelíes, los asentamientos, el terreno y todo eso. Pero hacia 2007 apareció lo que se conoció como el Plan Dayton, el plan de contrainsurgencia del general Keith Dayton. Las últimas formas de resistencia palestina fueron destruidas en el campo de refugiados de Balata, en Nablus, por la autoridad palestina. Las fuerzas de seguridad de la autoridad palestina, entrenadas por Keith Dayton y por DynCorp, esta empresa mercenaria, mientras Tony Blair se alojaba en el Hotel American Colony, exprimiendo el llamado proceso de paz. Mahmoud Abbas llega y promete una especie de paz económica con Israel. Lo que obtiene es lo que yo llamaría la ocupación dorada, o la ocupación de 5 estrellas. Tiene Ramallah y la zona A, esas ciudades de Cisjordania, donde parece que estás en el mundo árabe, y normalmente no ves soldados israelíes todo el tiempo. Pero en cuanto sales de ahí, estás rodeado, por ejemplo, por ese enorme control de Calandia. Hay colonos. Los asentamientos siguen expandiéndose. Israel profundiza su control sobre Cisjordania, roba toda el agua del Valle del Jordán, y si los palestinos se resisten o lanzan piedras, los arrestan, los torturan, o les disparan si hacen algo más. Y la autoridad palestina tiene que detener a palestinos durante el día, y luego llega el ejército israelí por la noche, derriba puertas y arresta a niños en sus camas, en pueblos como Navi Saleh, Bilin o Na'alin, que intentaron organizar una resistencia no violenta contra el muro del apartheid que se adentró profundamente en Cisjordania. Ese enorme muro no se construyó a lo largo de las fronteras del 67. Entonces, ¿por qué te estoy contando toda esta historia y lo que he visto personalmente en Cisjordania? Porque eso mismo es lo que pasará en el sur del Líbano si no existe Hezbollah. Eso es lo que ocurrirá si sigue adelante el plan de Joseph Aoun, que básicamente es el plan israelí y estadounidense para el Líbano. Eso es lo que pasará con la normalización. Y esa población chií del Líbano, que ha elegido el bloque parlamentario más grande del país, empezará a quedarse sin hogar y será objeto de una limpieza étnica permanente. Así que depende de esa llamada comunidad internacional, la misma que permitió que ocurriera el holocausto de nuestro tiempo en Gaza. Depende de ellos intentar evitarlo. Pero no lo harán. Por eso existe Hezbollah. Alguien tiene que intervenir y contener a ese monstruo en Tel Aviv. Ese es mi punto. Sin Hezbollah, el sur del Líbano se convierte de facto en otra Cisjordania. Sin Assad en Siria, con sus aliados en la Guardia Revolucionaria y demás, mira lo que pasó en el Golán sirio, bajo el control de Yolani, también conocido como al-Yolani. Israel está ahí. Están esquiando en el monte Hermón, el punto más alto de Siria.
No, I'm very critical of Israel's Sí, foreign a ver, policy in yo soy muy crítico Syria, con la the política Holocaust, exterior de Israel en Siria. Y esa fue una pregunta que le hice a Katzoy, el periodista. Y él estuvo de acuerdo. Me dijo, Mario, nuestra política debería ser darle a Siria la oportunidad de retirarse de Siria e intentar mejorar las relaciones con Al-Sharaa. Esa era su postura. Así que creo que todos estaríamos de acuerdo en que esa es la posición correcta respecto a Siria. Y sobre el Líbano, coincido contigo. Solo digo que tiene que haber una solución pragmática. Cuando dices algo como desarmar al Estado de Israel, de hecho te voy a hacer una pregunta. Uno de mis invitados me la hizo, así que te la haré también. ¿Qué crees que pasaría con Israel si se desarmara ahora mismo? What do you think would happen to Israel if it is disarmed right now? Well, it depends on how it's done. Bueno, depende de cómo se haga. Quiero decir, para empezar, ¿por qué no tenemos una cumbre global sobre el programa nuclear de Israel y una campaña nacional contra un Israel nuclear? ¿Por qué si hubo una campaña enorme contra un Irán nuclear? A massive campaign against a nuclear Iran. Estoy de acuerdo. Obviously run by Israel's cutouts in the US. Obviamente, todo esto lo dirigen los intermediarios de Israel en Estados Unidos, como ese tipo, Jason Brodsky, que no es más que un agente israelí haciéndose pasar por un estadounidense. ¿Y por qué? Si Irán ni siquiera tenía un programa nuclear activo. No podemos hablar de las armas nucleares de Israel, cuando claramente es el país que no se puede fiar de tener armas nucleares. ¿Alguien ha temido en los últimos meses que Irán fuera a desplegar, por ejemplo, un arma nuclear táctica o que ya lo hubiera hecho? No. A todos los que venían a mi programa les hacía esa pregunta durante la guerra. La respuesta más común entre quienes estaban preocupados era que temían que Israel lanzara una bomba nuclear sobre Irán. Pero también hay que decir que Irán no tenía una bomba nuclear. Así que seamos justos con eso. Así que no es mi trabajo en mi posición. Nunca lo ha sido. Yo mismo definí cuál era mi función: proponer ideas que consideraba lógicas, sensatas, morales y éticas. Y puede que esas ideas no encajen con el consenso actual. Ese que acepta el genocidio, que acepta la ocupación, que acepta la guerra permanente y se lucra con ella, y que acepta el uso de información privilegiada para beneficiarse de la guerra. Yo estoy planteando una idea diferente, que ahora mismo puede enfurecer a los sionistas y parecer una locura, pero es la misma idea que llevó al desmantelamiento del apartheid en Sudáfrica, aunque, debo decir, tuve serios desacuerdos con la forma en que se hizo, incluso por parte del Congreso Nacional Africano, pero llevó a eso. Son las mismas ideas que influyeron en el fin de la ocupación inglesa, la ocupación británica de Irlanda del Norte, y en la creación de una especie de paz fría en Irlanda del Norte. Y tenemos que presentar estas ideas, porque es la única salida a esta crisis, que es una de las crisis centrales que afectan a la humanidad. No podemos seguir por ese camino frío, muerto, zombificado, una lógica, diría yo, venenosa, tóxica, cancerosa, del sionismo, que promueven prácticamente todos los que están alineados con Israel. Y llevo defendiendo estos conceptos desde que empecé a hablar de este tema, allá por 2009. Eso me costó muchos trabajos en el periodismo y me llevó, en cierto modo, a independizarme con The Grey Zone. Y evidentemente, estas ideas están cayendo en terreno fértil porque en The Grey Zone somos bastante populares. Y muchos de esos sitios de los que me echaron, como la revista The Nation, por ejemplo. En fin, ¿quién la lee ya? Yo, desde luego, no he vuelto a oír hablar de ella. Pero no hay otra solución que no sea irse a ese extremo. El statu quo es inaceptable. Las cosas en la región, la forma en que Israel lleva su política exterior, me parecen totalmente equivocadas. Pero el otro extremo, el de desarmar a Israel, tampoco me parece práctico. ¿No podría haber un punto intermedio en el que, por ejemplo, Estados Unidos, como estamos viendo ahora, y ojalá se traduzca en acciones, junto con la comunidad internacional, empiece de verdad a presionar a Israel? Porque cuando se elimina esa especie de burbuja de impunidad que le hemos ofrecido, entonces Israel se ve obligada a buscar otra forma de afrontar a Irán,
a Hezbollah, a Siria, en lugar de intentar resolverlo todo por la vía militar. deal with everything through military force. Well, Israel's not going to disarm. Bueno, Look at Itamar Israel Ben-Gvir, no va a the desarmarse. security minister, who said Mira a that Itamar Ben-Gvir, thousands of el ministro de Lebanese Seguridad, mothers for que every dijo que hay que matar a miles de madres libanesas por cada soldado israelí muerto. Ese es el pilar de la coalición de Netanyahu. Y va a estar en Nueva York el 7 de julio, en una conferencia de las Naciones Unidas que se llama, creo algo así como Invertir en la paz o Imponer la paz. Es una conferencia de jefes de policía. Ben-Gvir va a asistir y tiene que rendir cuentas por eso. Es personalmente responsable de la tortura, el asesinato y la violación de miles de prisioneros palestinos. Hace poco se grabó en video torturando y maltratando a activistas de una flotilla humanitaria, que son en realidad los héroes de nuestro tiempo. who are the heroes of our time. He's proud of torture. He's a torture fetishist. Está orgulloso de la tortura, es un fetichista de la tortura, y es el nazi del siglo XXI, y viene a Nueva York, pero representa el ello, es como el alma del gobierno israelí ahora mismo, es como su verdadero portavoz. Y su partido, Otzma Yehudit, está ganando mucha popularidad entre la juventud judía israelí. Así que sí, no van a entregar sus armas, no van a poner fin al genocidio en Gaza si seguimos dándoles toneladas de ayuda. Creo que hay una forma sensata de hacerlo, que en Estados Unidos empecemos a elegir líderes que simplemente pongan fin a toda la ayuda a Israel, hasta que empiecen a comportarse como seres humanos, en lugar de asesinos de niños bárbaros, fetichistas de la tortura y, bueno, violadores por medio de perros. A rapist by canine proxy. But, you know, there's a nice way to do that, and we should. Pero ya sabes, hay una forma correcta de hacerlo, y deberíamos apoyar a ese tipo de líderes. Y no deberíamos votar por quienes proponen dar ni un céntimo. Bueno, supongo que la Reserva Federal o el Tesoro ya ni siquiera imprimen céntimos, así que ni un solo níquel a Israel. Y mira, cuando hablamos de la responsabilidad de proteger, esa doctrina que Estados Unidos utilizó, por ejemplo, para destruir Yugoslavia, también se aplicó para bombardear Siria, incluso basándose en engaños evidentes como el de Duma. Siempre oímos hablar de eso. En realidad, no es más que un pretexto para atacar a países considerados enemigos oficiales. Tenemos una responsabilidad de proteger al pueblo palestino. We have a responsibility to protect the Palestinians with military force if Israel continues. Con fuerza militar, si Israel sigue con esta política genocida, en la que ahora han instalado grúas y torres para disparar contra las tiendas de campaña de personas cuyas casas fueron bombardeadas en la franja de Gaza. Un periodista de Gaza me acaba de enviar unas fotos y un vídeo de un torneo que acaba de grabar. Se llama Mohammed El Saif, un gran periodista sobre el terreno, de niñas amputadas, niñas de 12 años que han perdido alguna pierna o un brazo, que están participando en un torneo deportivo de personas amputadas. Esa es la realidad en la que vive esta gente. Son las víctimas del holocausto de nuestro tiempo y tenemos la responsabilidad de protegerlas. And we have a responsibility to protect them, and we need to support candidates. Y tenemos que apoyar a los candidatos en Estados Unidos que también estén dispuestos a usar el ejército estadounidense para proteger a esa población. Puede parecer algo absurdo, pero en realidad hubo una propuesta parecida presentada por el presidente colombiano Gustavo Petro en la ONU el año pasado para intervenir en favor de las víctimas del genocidio en Gaza. Simplemente no hubo ninguna fuerza dispuesta a hacerlo, pero eso no significa que no podamos cambiar la política aquí y elegir a candidatos que estén dispuestos a hacerlo si Israel se niega a desmantelar su régimen del Holocausto. Puede que no sea ahora, pero quizá dentro de 50 años alguien vea esta entrevista y diga, sí, lo predijo. Lo último que quiero preguntarte, y quería hacerlo al principio, me alegro de no haberlo olvidado, es algo que, bueno, Tucker, solo en la última semana, me lo mencionó. Marjorie Taylor Greene y Joe Kent también hablaron de ello,
o dijeron que les preocupaba que el presidente pudiera estar bajo presión. Y todos lo relacionaron con, le pregunté a cada uno, sobre todo a Marjorie, cuándo empezó a notar ese cambio. Y todos señalaron a Butler, el intento de asesinato. Nunca te he hecho esa pregunta. Hablar de eso. ¿Crees que podría haber algo de verdad en ello? Que el presidente pueda sentirse amenazado, ya sea él mismo, su familia, su vida o algo menos grave, quizá amenazas legales, económicas o simplemente políticas. Es una posibilidad en lo que guía sus decisiones. Porque la guerra con Irán es, sencillamente, una guerra estúpida. Antes hablabas del estrecho de Hormuz, de cómo los iraníes tuvieron éxito con el estrecho, con sus instalaciones subterráneas de misiles. Pero eso lo sabía todo el mundo. Todos sabían que tenían instalaciones de misiles bajo tierra. Con la inteligencia estadounidense, seguro que sabían a qué profundidad estaban. Todo el mundo sabía que Irán cerraría el estrecho de Hormuz. Podían atacar fácilmente la infraestructura del Golfo. Así que no hacía falta ser analista de inteligencia para llegar a esas conclusiones. Y entonces surge la pregunta, ¿por qué demonios hizo Trump esto? Por eso últimamente le he estado dando muchas más vueltas a esa teoría. Bueno, he hablado mucho de este tema y también he escrito bastante sobre ello. Y si alguien tiene interés, en The Grey Zone, bajo mi firma, publiqué una investigación titulada Cómo Israel y el FBI manipularon complots de asesinato para provocar a Trump a entrar en una guerra con Irán. Se publicó el 6 de marzo, así que cualquiera puede buscarla. ¿Puedes retuitearlo si hay un tweet sobre eso? Yo también lo retuitearé. Así la gente podrá verlo fácilmente. Sí, te lo mando por el chat. Por WhatsApp. Sí, mándamelo por WhatsApp si puedes, y yo lo retuiteo para la audiencia. Vale, estoy buscándote rápidamente. Aquí está. Bien, pues sí, esta fue una investigación que hice sobre el caso de una persona llamada Asif Merchant. Y hay varios casos más, pero básicamente todos estos supuestos casos de terrorismo se presentaron como intentos de asesinato iraníes contra Donald Trump, dirigidos por la Guardia Revolucionaria Islámica. Y recuerda, el 28 de febrero de 2026, cuando Donald Trump lanzó la operación, entre comillas, Furia Épica, y asesinó al ayatolá iraní Ali Khamenei, dijo, «Lo atrapé antes de que él me atrapara a mí». Trump estaba realmente entusiasmado con eso. Y es porque los israelíes le dijeron que habían sido ellos quienes lo hicieron. Luego Hegseth salió y dijo que también habían matado a un operativo de la Guardia Revolucionaria que había dirigido varios intentos contra Donald Trump. ¿Y en qué se basaba eso? ¿En qué se basaba exactamente ese comentario? Se basaba en varias tramas que nunca habrían llegado a su conclusión, que nunca fueron serias, y que siempre estaban siendo vigiladas por agentes encubiertos e informantes del FBI, en muchos casos incluso guiadas por los propios agentes del FBI. Antes de eso, estaban siendo dirigidas por la inteligencia israelí, concretamente esta trama de un ciudadano pakistaní llamado Asif Merchant, que acaba de ser condenado por un supuesto plan de asesinato muy ambiguo y que a Trump le dijeron que eran complots iraníes contra él. La situación llegó al punto de que durante la campaña presidencial de Donald Trump, viajaba en un avión fantasma para ir a los actos de campaña. Básicamente, enviaba a su equipo en el Trump Force One, mientras él volaba en el jet privado de Steve Witkoff, porque le habían dicho, completamente de forma falsa y basándose en información muy dudosa, que había operativos de la Guardia Revolucionaria iraní en Estados Unidos que planeaban derribarlo con armas antiaéreas. Eso era Rurb. Básicamente fue algo falso, y Trump estaba siendo manipulado. Pero hubo complots reales. Quiero decir, hubo intentos de asesinato reales contra Donald Trump, más reales que los que ha sufrido cualquier presidente desde Ronald Reagan, desde que John Hinckley le disparó a Reagan. Y estos intentos son extraños, como lo de Butler. Fue raro.
Todo el mundo lo notó. Se sentía que algo no cuadraba. Era muy inusual que ese hombre desconocido, del que al principio nos dijeron que no tenía presencia en Internet, Thomas Matthew Crooks, consiguiera subir a un tejado después de probar un dron en el recinto ferial de Butler, y luego disparara varias veces antes de que un policía local, un héroe, le abatiera, mientras el servicio secreto prácticamente se quedaba paralizado. No hubo despidos inmediatos en el servicio secreto, y, según la versión oficial, rozó la oreja de Trump. Ahí estaba Ryan Routh. Ya sabes, consiguió acercarse a Mar-a-Lago con un rifle. Este tipo tenía un pasado bastante turbio, entrenando a voluntarios estadounidenses y extranjeros para el Batallón Internacional en Ucrania. Y luego, el intento de asesinato contra Charlie Kirk claramente dejó a Donald Trump muy afectado. Pero con el complot de Butler no había ninguna prueba clara que apuntara a Irán. Aún así, eso no le preocupó a Mike Waltz. En ese momento, Waltz era miembro del Congreso, muy pro-Trump, parte del círculo de apoyo de Trump en el Congreso, y alguien cuya carrera había sido impulsada por el lobby israelí. Es uno de los mayores receptores de dinero de AIPAC en la Cámara de Representantes. AIPAC ayudó a reclutarlo. Y después del Congreso, entró en la administración Trump. Al principio fue director del Consejo de Seguridad Nacional, hasta el llamado Signalgate sobre Yemen. Ahora es el embajador ante la ONU, pero formaba parte del comité que investigaba a Butler, y no paraba de intentar llevar al comité por un camino rarísimo, como si Butler fuera en realidad parte de un complot iraní. Es muy extraño. Ahora bien, ¿y si Butler hubiera tenido éxito, no? ¿Y si Trump hubiera sido asesinado aquel día? Y Mike Waltz seguía impulsando esa narrativa sobre Irán. ¿Y quién estaba a continuación en la línea del Partido Republicano? Nikki Haley, una de las mayores halcones contra Irán y una de las neocon más fanáticas del partido hoy en día. Ella podría haber ocupado el lugar de Donald Trump como candidata y haber lanzado una guerra contra Irán en ese mismo momento, culpando a Irán de la muerte de Trump. Quiero decir, esa era una posibilidad. Hay un libro excelente ahora mismo de Ken Silva. Estuve hablando con él hace unos días. Sabe muchísimo sobre ese maldito asesinato. Conoce hasta el tiempo que hacía, la temperatura en ese momento. Pero sí, tiene un libro increíble. Él es el experto, y además no es un teórico de la conspiración. Es más bien un analista de conspiraciones, o alguien que solo trabaja con hechos comprobados. De hecho, ha echado por tierra algunas de las teorías más absurdas sobre asesinatos políticos. Son teorías muy serias. Es periodista y analista. Y bueno, lo consulté durante mi investigación. Pero el punto principal que quiero destacar es que hay pruebas claras. Hay un registro claro de que Trump fue sometido a presión real a través de auténticos complots de asesinato, que luego se transformaron en una supuesta trama iraní, o en un plan iraní bastante dudoso para vengar la muerte de Qasem Soleimani, matando a Donald Trump. Y Trump creía eso hasta el 28 de febrero. No sé qué piensa ahora, ni si cree que Israel intentará eliminarlo, pero sí sé, por varias fuentes que han hablado con Donald Trump recientemente y han estado cerca de él, que no le tiene aprecio a Netanyahu, que desconfía mucho de Netanyahu y que siente una profunda inquietud. Es consciente del poder que tienen esas fuerzas vinculadas a Israel para perjudicarlo. Pero cuando digo perjudicarlo, me refiero más bien a que teme que puedan dañarlo políticamente, o que Miriam Adelson decida cortar el grifo de la financiación que lo sostiene. Hay muchos ámbitos de presión que pueden ejercer sin llegar a hacerle daño físico a Trump. Su publicación, Israel Hayom, sacó un artículo creando en Hamro jab a Trump traidor. Sí, y el asesinato es algo que dominan. El Mossad tiene toda una división dedicada a los asesinatos, y por eso creo que mucha gente piensa que Charlie Kirk fue asesinado por Israel, aunque yo no he encontrado ninguna prueba de eso.
No lo negué 2 veces. Estaba leyendo otro artículo en el Jerusalem Post en el que imaginaban que Joseph Aoun, el presidente del Líbano, podía ser asesinado por Hezbollah, y decían que si eso ocurriera, Estados Unidos tendría que volver a la guerra con Irán. Así que bueno, eso me hace ponerme un poco conspiranoico. That would make me get conspiratorial a little bit. Yeah, exactly. I wouldn't expect Israel. Sí, exacto. No esperaría que Israel matara a Joseph Aoun ni a los estadounidenses. Y por cierto, apoyo lo que él está intentando hacer. O es escéptico, pero lo apoyo igualmente. En fin, cuando veo una historia como esta, no discrepo de tu escepticismo. Max, bienvenido de nuevo. No nos dejes tanto tiempo otra vez. Me alegra volver a charlar contigo. Cuéntanos tu visión de las cosas. Me encanta tu análisis y me encantaría repetir esto pronto. Te agradezco tu tiempo. And I'd love to do this again soon. I appreciate your time. Muchas gracias, Mario. Gracias, Max. All right, guys, I'll be going live again in a few seconds with Brendan. Muy bien, chicos. Voy a volver a emitir en directo en unos segundos con Brendan Weichert. Después tendremos a Trita Parsi. Hoy tenemos un programa increíble. A ver quién más está en la lista. Trita Parsi, Brendan Weichert, Glenn Deason, Alex Jones, Malcolm Nance, Larry Johnson y Jack Farley. Todos están programados para hoy. Y no os perdáis las 2 últimas entrevistas. El profesor Isadi, desde Irán, y Yaakov Katz, del Jerusalem Post. Las 2 fueron conversaciones estupendas que disfruté mucho. Así que todavía nos quedan bastantes entrevistas por delante hoy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a ser un día largo, con un cartel impresionante. Espero que hayáis disfrutado la charla con Max Blumenthal, tanto como yo. Lleva siguiendo este tema desde hace más tiempo que la mayoría de la gente con la que hablo, así que siempre merece la pena escucharlo. Nos vemos en unos minutos con Brendan Weichert. Istetha. Guys, in a couple of minutes with Brendan Weichert.